Hola y bienvenidos a otro video de Cuentos para dormir. En esta ocasión les traigo una de las historias más espeluznantes que me tocó leer. Espero que les guste. Esta historia que comparto es algo que me transmitió mi padre. Toda mi vida la he pasado aquí en Simoca. Me llamo Mariano y actualmente tengo 48 años. Mi padre, quien es el protagonista de este relato, tiene 78 años en la actualidad. Para entender el contexto de esta historia, hay que retroceder casi 60 años en el tiempo y situarse en un pueblito del interior de Tucumán, Argentina. Simoca, en la década de los 60, era un lugar pequeño dedicado únicamente a la agricultura. Mi viejo me contaba que la vida en el campo era dura. Se trabajaba arduamente, levantándose muy temprano y terminando la jornada cuando el sol se escondía. En ciertas épocas del año, se realizaban ferias en el pueblo donde la gente se reunía para disfrutar de guitarreadas, charlas interminables y demás actividades. Allí era común escuchar, a través del rumor del boca a boca, distintas historias extrañas sin explicación alguna. Para la gente del campo, hablar de cuestiones paranormales es común pero siempre con mucho respeto y temor. Escuchar casos de apariciones es algo muy ordinario y lo sigue siendo. En el año 62, mi padre tenía que arreglar el cerco protector para evitar que los animales escaparan de su propiedad. El lugar al que debía ir no estaba alejado de la casa principal, a lo sumo era a 1,5 kilómetros de distancia. Un jueves por la tarde, mi viejo partió en dirección al cerco. Este se había roto debido a una pequeña laguna que se había formado por el agua estancada, ocasionando que los postes de madera que hacían de pilares se pudrieran y cayeran. El lugar estaba situado detrás de la casa, en una zona muy descuidada, llena de monte y cañaverales. Al llegar al lugar donde debía hacer las reparaciones, se dio cuenta de que los yuyos estaban muy crecidos. Aproximadamente a la media hora, se dio cuenta de que el trabajo iba a requerir más ayuda, así que decidió subirse a su caballo para regresar a casa. Sin embargo, apenas se dio vuelta para marcharse, sintió que algo muy pesado cayó en el charco de agua. Cuando miró en esa dirección, vio asustado y asombrado a un duende. Asegura que esta aparición estaba desnuda, con la piel de color rojizo y el rostro de un anciano. Lo más notable eran los 2 colmillos de la mandíbula que sobresalían de forma grotesca y los pies desproporcionadamente grandes en comparación con su cuerpo. El duende esgrimió una sonrisa burlona y comenzó a lanzar barro hacia mi padre. Rápidamente, mi padre decidió retirarse del lugar. Se acercó apresuradamente al caballo que estaba atado a un poste y se subió. Su intención era irse sin mirar hacia atrás, pero apenas comenzó a cabalgar, sintió un golpe seco por detrás, como si algo se hubiera subido a la silla. En ese momento, el caballo relinchó y se paró en 2 patas, cayendo hacia atrás por el impulso del movimiento. La bestia arrastró a mi padre unos metros hasta que se detuvo nuevamente. El duende mientras tanto se había aferrado a una de las patas y desde esa posición comenzó a golpear el estómago del caballo hasta que cayó al suelo. Luego, el duende se subió al pecho del animal y comenzó a reírse desaforadamente. El caballo entró en estado de shock, temblando violentamente como alguien que sufre de epilepsia. Además, algo que sorprendió mucho a mi padre fue ver que, debido al miedo, el potro se orinó y defecó en el suelo. Mi padre, aterrado, comenzó a rezar el Padre Nuestro. Fue entonces cuando el duende lo miró con mucho odio y le habló con una voz muy gruesa: «Ándate, ándate ya, antes que te mate». Mi padre tuvo que hacer un gran esfuerzo para levantarse, ya que las piernas las tenía congeladas y el miedo le impedía reaccionar. Como pudo, se puso de pie sin dejar de rezar. En ese momento, el duende casi gritando le dijo: «Cállate, cállate, ándate». Aunque intentaba mantener la calma,
La desesperación pudo más en un momento dado y mi padre no resistió, así que se echó a correr. Mientras corría, comenzó a recibir golpes en la espalda y las piernas. Llegó a la casa completamente maltrecho. Al verlo, mi abuela entró en pánico y comenzó a preguntarle qué había ocurrido, mientras mi abuelo y mis tíos se acercaron para ver qué sucedía. Mi padre les contó todo lo vivido momentos antes. Algo que llamó mucho la atención a todos fue que, al revisar las heridas de mi padre, tenía el cuerpo lleno de ampollas, como cuando te quemas y la piel se hincha formando bolsitas con pus. Mi abuelo, después de escuchar la historia y ver las heridas, sacó una escopeta y les pidió a todos que lo acompañaran hacia ese lugar para investigar. Mi padre, sus dos hermanos y mi abuelo se dirigieron hacia el cerco, dejando a mi abuela sola en la casa. Al llegar, vieron asombrados el cadáver del caballo. Tenía el hocico lleno de espuma y un hueco enorme en la panza. Lo más extraño es que el animal no tenía sangre ni órganos, estaba completamente seco. Mientras estaban absortos viendo esa imagen, una suave risa comenzó a llenar el ambiente y una voz muy fina les pidió que se retiraran de la zona. En el suelo, donde había barro, se podían apreciar las marcas de los pies de una persona adulta. Estas huellas estaban por todas partes. Mi padre siempre contaba que esto era lo más horrendo de imaginar, ver a un ser de tan solo 40 centímetros con unos pies extremadamente grandes. De repente, mientras los demás miraban las huellas en la tierra, uno de mis tíos gritó, «Allá está». Todos dirigieron su vista hacia la dirección indicada por mi tío y vieron como una personita bajaba de la copa del árbol y se metía en un hueco situado en la base del tronco. Mi abuelo disparó con la escopeta hacia el lugar donde se había escabullido el duende y pidió precaución. Con mucho miedo, mi padre se acercó junto a los demás, pero no encontraron rastro alguno del duende. Sin embargo, en el hueco del árbol encontraron un paquetito envuelto en tela arpillera. Mi padre lo extrajo de adentro con un machete y lo abrieron. Encontraron que contenía tierra negra y un sapo negro chamuscado con la boca cocida. No se atrevieron a abrir la boca del sapo. Decidieron irse de allí y, mientras regresaban, comenzaron a oír voces y pequeños gritos insultándolos. Al día siguiente, regresaron con queroseno, rociaron el árbol con todo lo que tenían y lo quemaron. Después de eso, retomaron su rutina diaria. Pasaron unos días y una señora amiga de la familia, al enterarse de esto, habló con mi abuelo y le dijo que ese hallazgo era un hualicho. Seguramente, en la boca del sapo, que estaba cocida, había una foto o un mechón de pelo de la persona destinataria de un trabajo de magia negra. Mi abuelo, días después, trajo al cura del pueblo, quien bendijo la casa y el lugar donde habían visto aquella aparición. Al poco tiempo de este episodio, una prima de mi padre tuvo un encuentro similar, pero el duende que se le apareció tenía otras características. Cuando era hora de la siesta, un bebé de tan solo 3 meses se le presentó en el comedor de la casa y, con una voz muy fina, le dijo, «Vengan, vengan, me quieren acompañar. Tengo muchas bolillas, canicas, para jugar». La niña siguió al bebé, pero su hermano había presenciado todo y había alertado a su madre sobre lo que estaba sucediendo. La niña iba a desaparecer, pues el bebé la estaba llevando a una parte densa del monte. A partir de ese episodio, en un árbol grande cerca de allí, un jacarandá, los lugareños comenzaron a ver a un niñito colgado de sus ramas. Nunca se llegó a saber quién era, pero muchos afirmaban que era el mismísimo duende. Durante alrededor de 10 años, los avistamientos de este ser fueron muy comunes. Dejó de aparecer luego de la muerte de una mujer que tenía fama de curandera. Más allá de esta experiencia, mi padre no volvió a sufrir algo similar, pero él considera que los duendes son reales, que existen y que son malvados.
Hasta aquí la historia del día de hoy, espero que les haya gustado y recuerden que, si quieren solicitar historias de algún tipo, pueden dejármelo en la caja de comentarios, que yo los estaré leyendo. Por último, pueden suscribirse para ver más videos como este y darle like a este video ya que eso me ayuda mucho. Nos vemos en un próximo, Cuentos para Dormir.